¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda el pastor Jonathan Mesa. Soy pastor de la congregación Redimidos en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. Me da mucho gusto saludarles y también a los que nos vienen siguiendo por nuestro portal www.redimidoshermosillo.com. Ese es el portal donde usted puede tener acceso para conocer más nuestro ministerio y también aprender más de la palabra de Dios. Algunas personas me han dicho que si pueden sembrar en este ministerio para que se expanda más, que tengamos más tiempo en el aire, en televisión. Adelante, usted lo puede hacer. Voy a pedir a Dan que aparezcan estos teléfonos en pantalla, donde ya gente me ha solicitado. Usted lo puede hacer con toda confianza y se lo agradecemos. Hoy vamos a hablar de un tema que es el tema de la fe. Hemos estado trayendo varios temas: la muerte espiritual de Jesús, la bondad de Dios, pero ahora vamos a hablar de la fe. Es tan importante y todos los temas van relacionados. Por ejemplo, dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la fe es por el oír la palabra de Dios, ¿cómo alguien puede tener fe si no conoce la bondad de Dios? Si gente ha oído acerca de un Dios que mata, un Dios que enferma, un Dios que quita hijos, lo clásico, ¿no? Se muere un niño y Dios se lo llevó y Dios me lo quitó. Claro que los niños y todo el que se muere en Cristo, especialmente los niños, por supuesto que van al cielo, van con Dios. La pregunta es si Dios los mató, si Dios se los llevó, como normalmente dice la gente. Esto no es así. Yo sé que esto es revolucionario ante tanta herencia religiosa que hemos tenido por años. Pues a veces cuesta trabajo quitar esos conceptos erróneos, pero por eso tenemos acceso a la Biblia, gracias a Dios. La Biblia nos instruye, Dios es bueno y lo estamos demostrando poco a poco en este tiempo de televisión. Dios no quita hijos, Dios no quita maridos ni esposas, Dios no mata. El que mata es el diablo. Entonces, ¿cómo alguien puede tener fe en Dios o creerle a Dios cuando tiene un concepto equivocado? Por eso le estamos dando esos temas de la bondad de Dios, le estamos hablando de la muerte espiritual de Jesús, para que su fe sea sólida, que usted diga, gracias Señor por ese sacrificio tan grande. Cuando tú conoces todo lo que Jesús pagó, pues tu fe se fortalece, tu fe crece. De hecho, la fe crece con oír la palabra de Dios. Una vez más que aparezca en pantalla Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero también demostrar que la fe crece con otro versículo. Aquí en 2 Tesalonicenses 1:3, Pablo lo dijo claramente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Más claro no puede estar. Aquí dice que la fe crece. Y yo le digo esto porque hay grupos por ahí que enseñan que la fe es un asunto de que ya la tenemos toda. Según esto ya tenemos toda la fe y nuestra fe no tiene que crecer porque ya Dios nos la dio toda al aceptar a Cristo. Si esto fuera así, Pablo no dijera por cuanto vuestra fe va creciendo, ni tampoco Romanos 10:17 dijera que la fe es por el oír. Si ya la tengo toda, no necesitaríamos oír palabra de Dios. Y bueno, pero para no estar en discordia, yo estaría de acuerdo en que tenemos toda la fe en el espíritu, pero en el alma necesitamos renovarnos continuamente. Recuerda que el ser humano es tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Estaría yo de acuerdo en que en el ámbito del espíritu, ahí ya somos justos, santos, perfectos, sin mancha por la obra de Cristo. Tenemos toda la fe. Pero en el alma, ahí Pablo dijo claramente que el alma se tiene que renovar, el entendimiento. Santiago 1:21 dice que salvemos el alma. Tercera de Juan 2 dice que prosperemos el alma. Entonces el alma no es el espíritu, el alma es la mente, los sentimientos, la voluntad. Esa área es la que requiere crecer en fe. Pero ¿cómo es que alguien crece en fe? Al oír la palabra de Dios. Ahora, si usted ya tiene fe, porque usted dice, bueno, yo ya me congrego, yo oigo la palabra, o yo lo escucho todos los domingos, Pastor Mesa, y ahora martes, miércoles y jueves. Bueno, si usted ya tiene fe, ahora fortalezca su fe. En el próximo segmento le voy a enseñar cómo fortalecer la fe que ya tiene. Continuamos. Redimido de la muerte, porque Cristo.
Te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí. Bien, continuamos hablando acerca del poderoso tema de la fe. ¿Qué tan importante es la fe que Hebreos 11:6 dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínese usted, sencillamente es imposible. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿No tiene fe? No le agrada. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Entonces, requerimos conocer el tema de la fe. Es un tema, pudiéramos decir, de vida o muerte. Y sí lo podemos decir porque dice la Biblia en Habacuc, en Gálatas, en Hebreos, dice, el justo por la fe vivirá. Me gusta como lo dice Habacuc, el justo por su fe vivirá. Por tu propia fe tú vas a vivir. Esto significa que no vamos a vivir por la fe del vecino. Hay gente que dice, pues yo tengo un hijo ahí muy cerca de Dios. O el hijo dice, mi mamá está muy cerca de Dios, mi mamá sí se congrega, mi mamá le echa ganas. Nadie va a vivir por la fe del otro. Cada quien es responsable de cultivar su propia fe para tener sus propias cosechas de victoria. La fe es como una semilla, es como cuando usted siembra, bueno, pues usted va a cosechar. Si siembra semillas de limón, va a cosechar árboles de limón, y así cada semilla según su género. Usted quiere tener una cosecha en su vida de salud divina, pues tiene que echarse semillas. Acuérdate que la palabra de Dios, dice Marcos 4, la palabra es semillas, son semillas espirituales. Si oyes tu palabra de Dios respecto al tema de la sanidad, pues tienes fe para sanar. Si oyes acerca del tema de la prosperidad, pues tienes fe para prosperar. Por ejemplo, aquel hombre que era cojo de nacimiento, dice la Biblia que oyó a Pablo, ahí en el libro de los Hechos lo podemos comprobar, y dice que Pablo cuando lo vio, dice, viendo que tenía fe para ser sanado. Ese hombre agarró fe para ser sanado. No dice que agarró fe para ser prosperado ni para tener éxito. No, fe para ser sanado. Yo siempre he dicho, ¿tienes fe para qué? Por ejemplo, alguien puede tener fe para ser salvo, pero no necesariamente para ser sanado. O alguien puede tener fe para ser sanado, pero no para ser prosperado. Todo depende del tipo de semillas que entren a tu vida. Recuerda, tú y yo somos terrenos. Cuando Jesucristo habló de la parábola del sembrador en Marcos 4 y en los pasajes paralelos en los evangelios, claramente dijo que nosotros los seres humanos somos terrenos y que la palabra de Dios es semilla. Así que estamos aprendiendo mucho al respecto en estos programas. Ya te dije en el segmento pasado que la fe crece cuando oímos palabra de Dios. Por eso es tan importante en nuestros carros llevar CDs de la palabra de Dios, ver videos. Y no digo que solo eso, nadie me vaya a malinterpretar. Usted puede también oír música y todo, pero
Qué bonito, qué padre, qué bueno que usted pueda oír palabra, que adquiere el hábito. Es un hábito que le puede salvar su vida. Se lo digo yo, que he vivido muchas cosas. Por ejemplo, hace algunos años enfrentamos una enfermedad que le vino a mi niña, mi hija mayor. La amiga de la vida libre la atacó. Es una historia que inclusive se dio a conocer en esta ciudad de Hermosillo. Entrevistamos a los del laboratorio estatal, entrevistamos a los del IES y todos los doctores que la trataron. Todos estaban de acuerdo en que la niña ya no tenía remedio. O sea, médicamente hablando, era imposible, solo un milagro. Efectivamente, fue un milagro el que recibimos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de la fe, el poder creer. Oiga, el gran porcentaje de personas que adquieren esa amiba, la amiba de la vida libre, mueren. Usted lo puede buscar esa información por internet. ¿Por qué mi hija vivió? Por la sencilla razón, no tan solo porque Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno, pero alguien tiene que ejercer fe. Así que Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con mi hija, si lo hizo con nosotros, lo hará también con usted, si tan solo usted puede creer. Entonces la fe es cuando oímos la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando Dios hizo ese milagro en nuestra familia, yo le di gracias a Dios por la fe. Le dije, Padre, gracias porque te conozco, porque sé que eres un Dios bueno, porque sé que tú eres un Dios que no enfermas. Imagínese usted si yo hubiera creído que Dios le había mandado esa enfermedad a mi hija, pues yo le hubiera dicho como muchos, Padre, pues llévatela si es tu voluntad, o me resigno a tus azotes y a tus pruebas y puros dichitos religiosos que no vienen en la Biblia. La Biblia habla de un Dios sanador, un Dios que te ama. Entonces podemos concluir esta parte diciendo que la fe crece cuando oímos la palabra, pero la fe se fortalece cuando alabamos a Dios. Vamos a ver el ejemplo en Romanos 4, el ejemplo de Abraham. Yo te prometí que en este segmento te iba a enseñar cómo tu fe, la que ya tienes, puede ser fortalecida. Porque muchos de los que me están viendo pueden decir, pastor, yo ya oigo palabra continuamente, palabra de Dios. Bien, pues entonces tienes fe. ¿Cómo mantenerte fuerte en esa fe? Dice Romanos 4, versículo 19, y no se debilitó en la fe. Toma nota de esto. La fe se puede debilitar si te descuidas, la que ya tienes. Abraham dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí está la clave. Abraham se fortaleció en fe. ¿De qué manera? Dando gloria a Dios. Cuando usted y yo alabamos a Dios, le damos gloria a Dios, nuestra fe se fortalece. Por eso es importante congregarse. Porque cuando nos congregamos, crecemos en fe porque oímos palabra, pero la fe que ya tenemos se nos fortalece porque alabamos al Señor. Continuamos. Redimido de la muerte, porque Cristo. Redimido de la muerte, porque Cristo. ¿Qué tal? Dios les bendice. Mi nombre es Lisette Osejo de Mesa y soy pastor juntamente con mi esposo en esta ciudad de Hermosillo, en la congregación Redimidos. En este día estamos hablando acerca de la fe y qué importante es hablar acerca de este tema. Porque una persona, un hombre, una mujer que es de fe, entra en terrenos de lo sobrenatural, puede experimentar cosas maravillosas, manifestaciones gloriosas de Dios, porque son hombres de fe. Y un ejemplo hermoso aparece aquí en Mateo, en el capítulo 14, a partir del versículo 22. Vemos que cuando los discípulos estaban sobre el agua en una barca, y había tempestad y vientos contrarios, de repente ven a un hombre caminando sobre el mar, y era nuestro Señor amado, Señor Jesucristo, caminando sobre el mar. Ahora mucha gente dice, Él caminó sobre el mar porque era Dios, pero vemos aquí en esta misma enseñanza que no lo hizo porque era Dios, sino porque Él era un hombre de fe. Y Él vino a darnos ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en esta tierra. ¿Cómo lo puedo comprobar? Vemos aquí que cuando los discípulos vieron a Jesucristo, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. O sea, quiero caminar también como tú sobre el mar. Y Jesús le dice, ven. O sea, solamente es necesario creerle a la voz de la palabra de Dios y tú también puedes entrar en lo sobrenatural. Pedro le hizo caso y bajó de la barca
y empezó a caminar, pero llegó el momento que él empezó a ver las circunstancias, empezó a ver los vientos. Vemos aquí en el versículo 30 que dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Al ver, vemos aquí que los 5 sentidos en muchas ocasiones son un estorbo para que la gente pueda andar en lo sobrenatural. Podemos decirlo de esta manera, la fe sería un 6º sentido que tiene que prevalecer sobre los 5 sentidos, que es la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Eso es lo que el cuerpo percibe, tiene que estar en un segundo término ante la fe. ¿Qué es lo que dice Dios? Por eso Pablo lo dice en 2 a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Ahora, ¿fe en qué? Aquí en Corintios también, en 2 a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 13 lo dice de esta manera, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Se trata de tener fe a lo que está escrito en su palabra. No es nada más decir, yo tengo fe. Puedo caminar sobre el agua, puedo estar sobre la enfermedad, puedo caminar sobre las circunstancias. No, se trata de tenerle fe a lo que está establecido en su palabra. Por eso es muy importante que tú estés escuchando continuamente la palabra de Dios, porque mientras más palabra escuches, tu fe crece y esa medida de fe que tú tienes al oír la palabra te hace caminar sobre las circunstancias. Ahora, volviendo a la historia de Mateo 14, vemos que no es nada más una historia bonita, ay, qué suave, podemos caminar sobre el agua. No, tienes que aplicarlo a tu vida. Esas tempestades, ese mar, simboliza en tu vida, por ejemplo, si estás enfrentando alguna enfermedad, algún problema financiero, algún problema con tus hijos, esas circunstancias tienen que estar debajo de tus pies. El Señor te llama a entrar a lo sobrenatural, que empieces a creerle a la palabra de Dios y pongas tu mirada en Él, en su palabra. Por eso quiero leerte también aquí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tienes que poner tu mirada, en Él. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Como te dije, si estás padeciendo algún problema financiero, por ejemplo, tú te puedes ir a la palabra. Ve a la palabra. ¿Qué promesas hay en la palabra? La palabra es la solución a tus problemas y Dios te llama a que no veas el problema. Quiere Dios que veas la solución. Quiere que enfoques tu mirada a lo que está escrito. La Biblia dice que todo lo que tú hagas será prosperado si le crees a Él, si confías en Él, si haces lo que la palabra de Dios dice, y tú podrás andar en lo sobrenatural. Tú podrás ver la gloria de Dios. Pero llénate de la palabra. Esto no es religión. La palabra de Dios es vida para caminar sobre el agua. Dios te bendice. Redimido de la muerte, porque Cristo. Alabanza explosiva y poderosa palabra con los pastores y maestros Jonathan y Lisette Mesa. No está planeando bendecirme, ya me bendigo. Todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana y todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Boulevard Mendoza, la 311, entre Bachilleres y Amatista. Antes Bodega Volumen. Le esperamos a usted y a su apreciable familia. Redimido. Muy bien, amigos, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Los voy a dejar con un video de una grabación que hicimos hace algunos años cuando nos congregábamos en Expo Forum. Fue un tiempo maravilloso donde gente vino de todas partes a alabar al Señor.
como de hecho está sucediendo también ahora donde estamos, aquí en el sur de Hermosillo, donde era la bodega Volumen. Ahí estamos cada semana también para que nos visite y alabe a Dios juntamente con nosotros. Este tema con el cual te voy a dejar se llama Vivo una vida de fe, que está muy afín con lo que estamos hablando. Y para que te goces y para que tu fe siga creciendo, te dejo con este video. Dios te bendice y hasta la próxima. Aleluya. ¿Cuántos guerreros de fe hay en esta tarde? A ver, arriba sí. Qué bonito suenan esas palmas de hombres y mujeres de fe. ¡Arriba! Yeah, yeah. Oh, oh. Ahora confiesa. Vivo una vida de fe, la cual solo puede crecer. Dígame con qué. Con su palabra en mi ser. Vivo una vida de fe, la cual solo puede crecer. Con su palabra en mi ser. Gloria y honra, alabanza recibe mi adoración, Señor. Tu vida y mi vida es una, lo creo, justo soy por mí. A ver esas águilas, ¿cómo dice? Puedo volar tan alto, puedo llegar tan lejos, la distancia la define, no te quedas de mí. Puedo sanar enfermos, declarar riqueza, una vida en abundancia, y cuéntanos de ti. Yo puedo volar tan alto, puedo llegar tan lejos, la distancia la define, no te quedas de mí. Puedo sanar enfermos, declarar riqueza, una vida en abundancia, y cuéntanos de ti, mi Jesús. Los varones conmigo, mi Jesús. Mujeres, otra vez, mi Jesús. Otra vez, vivo una vida de fe, díselo de nuevo, la cual solo puede crecer con su palabra en mi ser. Vivo una vida de fe, la cual solo puede crecer con su palabra en mi ser. Gloria y honra, alabanza recibe mi adoración, Señor. Tu vida y mi vida es una, lo creo, justo soy por ti. Puedo volar tan alto, puedo llegar tan lejos, la distancia la define, la fe que hace en mí. Puedo sanar enfermos, declarar riqueza, una vida en abundancia, encuentros en ti. Yo puedo volar tan alto, puedo llegar tan lejos, la distancia la define, la fe que hace en mí. Puedo sanar enfermos, declarar riqueza, una vida en abundancia, encuentros en ti, mi Jesús. Mi Jesús. Mi Jesús. Ese grito de victoria. Aleluya. Yeah. Oh, oh. A ver, digo la última vez. Vivo una vida de fe. A ver, que se escuche fuerte. La cual. Dígame con qué. Eso. Y vivo una vida de fe, la cual solo puede crecer